Dale, Rodrigo, por favor. Sí, Y necesitaríamos comenzar con la grabación, así nos queda grabada la clase. ahí está. Buenísimo. Bueno, ¿cómo andan? Espero que bien. Y antes de arrancar, ¿quieren hacer alguna pregunta, alguna cuestión que tengan de la clase anterior? ¿Alguna duda? Podemos comenzar con eso. Bueno, si no hay dudas por ahora, si al final de la clase también podemos dejar 5 o 10 minutos para alguna cuestión de dudas sobre algún tema. ¿Bien? Así que si no es ahora, no se preocupen, al final dejamos un espacio. Bueno, a ver, hoy nos toca seguir con el sistema, con la explicación un poco de la declaración que nos hace el artículo primero de la Constitución Nacional sobre el sistema representativo, republicano y federal. A ver, la clase anterior nosotros estuvimos trabajando sobre el artículo 36, que también sustancialmente el 36 es una declaración. Hoy trabajamos con el artículo primero y la clase que viene seguramente con el artículo segundo de la Constitución. Todas declaraciones que hace la Constitución que son fundamentales para la organización del Estado argentino. ¿Sí? Son declaraciones que son básicas, estructurales, que describen a grosso modo cómo es el Estado argentino, cuál es la forma de nuestro Estado, cuáles son las características principales y también cuál es la forma de nuestro gobierno, de la forma de gobierno que la propia Constitución establece. Ahora vamos a ir viendo estas cuestiones. Bien. A ver, el artículo primero comienza señalando que la nación argentina, así es el texto, adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Y acá tenemos varias cositas para decir. Eso dice, punto, según lo establece la presente Constitución. Y acá tenemos varias cositas para decir. Primero, como dice Quiroga Lavie cuando describe este artículo, él señala que en esta declaración se exhiben las tres formas de división del poder que se pueden dar en un sistema constitucional. ¿Sí? Tres formas de división del poder. La primera es la división entre el poder soberano, el titular del poder soberano, que es el pueblo, y quien ejerce el poder soberano, que son los representantes del pueblo. Si el artículo habla de la forma representativa, está aludiendo a esta situación. El principio de soberanía popular, que es clave para definir el sistema representativo y republicano, está consagrado primero, surge expresamente del artículo 33 de la Constitución Nacional. Pero también surge de aquellas normas que nos señala que la forma de gobierno en la Argentina es representativa. Hoy leemos, cuando decimos representativa, traducimos a democrática. ¿Sí? Pero pensemos que esta es una norma del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, donde el concepto, el término democracia no era tan utilizado. Ahora vamos a ver que eso evolucionó bastante. Entonces acá tenemos la primera forma de división de poder. Así no hago digresiones que lo saquen a ustedes del hilo.
titularidad y ejercicio del poder soberano. La segunda forma de división del poder es la forma, quizás la que más tenemos internalizada, la forma horizontal de división de poder. Esa que divide el poder del gobierno en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Sí? La clásica forma de división de poder que ustedes ya estudiaron y que en su forma moderna básicamente fue planteada por Montesquieu en el espíritu de las leyes. Pero que los estados modernos, a partir del siglo, a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX fueron adoptando como formas de gobierno para superar a la forma, ya también lo vamos a ver, a otras formas autocráticas del poder. Y la tercera forma de división del poder es la denominada vertical. ¿Sí? La otra, recuerden, era la horizontal, esta es la vertical, la que divide el poder en un centro de poder que está supraordenado respecto de otro centro de poder que está subordinado, obviamente, al primero. Es decir, el poder nacional, del Estado nacional, y el poder de los estados locales, de los estados provinciales. Ahí hay una división de poder vertical, que se da en el tipo de Estado federal, en los estados federales. Esto es solamente una introducción. Ahora, durante estos próximos 45, 50 minutos, una hora, lo que nos lleve, vamos a hablar de estas cuestiones básicamente. Pero es importante que entendamos que acá se dan las tres divisiones posibles del poder en un Estado. La de poder soberano, titular del poder soberano y quien ejerce el poder soberano. Forma de poder horizontal, ¿sí? Me refiero a poder, básicamente, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y la relación vertical del equilibrio, de la división de poder vertical que hay en todo Estado federal. Especialmente estas dos últimas, la horizontal y la vertical, tendrían que tener otra característica. El poder no solamente tiene que estar dividido, sino que también tiene que estar equilibrado. Porque yo puedo dividir el poder, pero que haya uno que tenga, más allá de que haya divisiones, que tenga más poder que otro. Que haya una relación, si vamos a la física, de desbalanceo del poder. Poderes desbalanceados. Bien, el tema de la división de poder viene de tomar estos principios de la física, llevarlos a las ciencias sociales, muy propio del siglo XVIII y XIX esta idea. Pero bueno, que todavía de alguna manera repetimos. Entonces, tenemos que decir esto, los poderes, además de estar divididos, tienen que estar equilibrados. Porque cuando los tres poderes, si hablamos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, alguno va ganando cada vez más poder en detrimento de los otros dos, bueno, podemos llegar a tener división de poderes, pero tenemos un desequilibrio de poderes. Bien. El principio del constitucionalismo nos habla de división, o sea, el constitucionalismo clásico nos habla de división y nos habla de equilibrio también del poder, de las dos cuestiones. Y en el federalismo ocurre algo parecido. Si dividimos el poder en el Estado, en poder político, y si se lo distribuimos al poder nacional y al poder provincial, al Estado nacional y a los estados provinciales, y ahí hacemos una división del poder político, que de eso se trata el federalismo, bueno, esa división también tiene que estar equilibrada. Porque si no, lo que hacemos es desnaturalizar también el principio federal. ¿Qué ocurre cuando no hay equilibrio? Cuando no hay equilibrio, la división horizontal del poder de alguna manera se pierde, porque la división pasa a ser algo, en algún punto, a ser algo, digamos, que no es sustancial, sino formal, no me salía la palabra. Una división formal del poder, pero no sustancial en los hechos, en la sustancia del ejercicio del poder político de
de cada uno de los poderes estatales. Lo mismo en un Estado federal. Cuando no hay equilibrio en la relación federal, tenemos un Estado federal nominal, que esa era otra de las palabras que quería decir y no me salían porque ya es tarde y me canso hasta ahora. Pero nominal, un federalismo nominal, un federalismo en la letra de la Constitución o en las leyes, pero no un federalismo real, donde las provincias tengan una incidencia y una relevancia en la suerte en la suerte y el gobierno del Estado federal en su conjunto, ¿sí? Y una autonomía propia con peso. Cuando esa relación se desequilibra, como pasa en la Argentina hace tantas décadas, donde tenemos un poder federal, poder nacional con mucha fuerza y provincias muy débiles, lo que tenemos es un federalismo nominal, no un federalismo real. ¿Bien? Bueno, vamos a ver algunas palabritas que utiliza el artículo. El artículo primero comienza, como les dije, diciendo la nación argentina adopta. Cuando leemos nación argentina, en realidad estamos hablando del Estado argentino, ¿sí? Del Estado argentino. Porque nación es un concepto sociológico que no responde, no es propio de las ciencias jurídicas, pero se lo ha identificado con el Estado al término nación. De hecho, en la Constitución lo vamos a ver seguido el término nación. Por ejemplo, el Poder Judicial, la Constitución lo denomina Poder Judicial de la Nación. Otro órgano constitucional, como la Auditoría General, es la Auditoría General de la Nación. Es decir, la Constitución muchas veces utiliza esta sinonimia de nación-Estado. ¿Bien? Pero en precisión de conceptos no es lo mismo. La nación es un concepto sociológico que alude a un grupo a una sociedad, a un grupo de individuos con un pasado en común, con tradiciones en común, con ánimo de convivir en un proyecto social en común. ¿Sí? Es un concepto sociológico, no jurídico. En cambio, el Estado es una organización, también de una sociedad, pero una organización estable, de ahí viene su etimología, una organización estable, pero que está organizada jurídicamente. Un poco el concepto kelseniano también, que iba al extremo e identificaba Estado con derecho. No hace falta tanto, pero sí señalar que el Estado tiene sentido dentro de las ciencias jurídicas. El concepto nace de las ciencias jurídicas y se utiliza en las ciencias jurídicas. Bueno, pero volvamos, la Constitución habla de nación. Esta nación que adopta la forma representativa republicana. Cuando habla de adoptar, ahí nos está aludiendo al sistema de fuentes de la Constitución. ¿Cuál es la fuente de la Constitución, o las fuentes de la Constitución Nacional? Es decir, la Constitución Nacional de 1853, con su reforma de 1860, ¿es una creación puramente autóctona de los convencionales argentinos? ¿O nosotros tomamos modelos del derecho comparado de la época? Bueno, la realidad es más la segunda que la primera de las posibles respuestas. Sobre esto había un debate y sigue habiendo debate de los que se dedican a estudiar historia constitucional. Algunos dicen que la Constitución argentina es bien original, otros no están tan de acuerdo. Lo cierto es que el modelo que asume la Constitución argentina, el modelo que adopta, como dice el artículo primero, principalmente es el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Y esto no es que, esto lo reconocen los propios convencionales constituyentes que redactaron la Constitución en 1853. Por eso cuando el artículo primero, esto que mencionamos, habla de que se adopta la forma representativa, republicana y federal, están diciendo nosotros estamos tomando un modelo que existe en otro país, concretamente en los Estados Unidos, y que funciona.
Porque obviamente en aquel momento no solamente era un modelo original, había mucho de creación original en la Constitución de los Estados Unidos, sino que también se percibía que funcionaba adecuadamente, que era una forma de crear un Estado moderno y republicano. Los Estados Unidos fueron muy originales en varias cuestiones que son trascendentales para la organización del Estado argentino. Una es la concepción moderna del Estado federal, tal cual la adopta la Constitución nuestra, nuestro Estado. Ese modelo de Estado federal es una creación propia de los norteamericanos. Pero también el presidencialismo, ese presidente republicano, que era, como decían, un rey sin corona, ese presidencialismo también fue una creación, un invento de los norteamericanos, de esa constitución que mencionamos. Que después fue replicada, este modelo básico fue replicado en muchas constituciones de América. ¿Sí? Que querían desligarse del pasado colonial y formar un Estado más libre, con otros valores, otros principios democráticos, ¿sí? Fundado en la igualdad, y ese modelo estaba en los Estados Unidos. Por eso la Constitución dice que se adopta el sistema representativo republicano y federal, que no es una creación puramente nuestra. Dos aclaraciones. El modelo de los Estados Unidos no es claramente el único modelo de constitución que consideraron los convencionales de 1853. Hubo otras constituciones. La francesa de 1791 es una de ellas. La chilena de 1833, traída por influencia de Juan Bautista Alberdi, es otra de ellas. La española de Cádiz de 1812, ahí hay otra. Todas tuvieron también su influencia, pero menor en relación a esta que les estoy mencionando, a la Constitución de 1787. Las propias tradiciones coloniales también tuvieron algunas, se fueron colando a pesar de cómo confrontaban con el ideario republicano y democrático de la Revolución de Mayo. Pero algunas cuestiones coloniales, por ejemplo, los atributos en relación al patronato que tenía el Congreso y el Poder Ejecutivo, una institución claramente colonial, la del patronato, que estuvo vigente durante casi 100 años después. Bien. O sea que hay una confluencia de influencias. Pero la principal es la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, como dijeron en la Convención Constituyente. Gorostiaga, que fue prácticamente el redactor de la Constitución, dijo, este es el modelo que se vuelca la Constitución se vuelca en el modelo de los Estados Unidos. Otra característica muy importante en relación al Poder Judicial es el control de constitucionalidad, el rol del Poder Judicial como rol del Estado, también traído de los Estados Unidos. Bien. Otra historia totalmente diferente fue cómo fueron evolucionando las instituciones en la Argentina respecto del país modelo. Por supuesto, de manera totalmente distinta, porque distinta es la idiosincrasia, distinta es la cultura, distintas son las tradiciones. Ahí claramente hay un andar que se aparta de aquel modelo. Pero bueno, el artículo primero está señalando esto. Dice, adopta un modelo, pero después agrega al final, según lo establece la presente Constitución, con lo cual también está diciendo, nosotros también tenemos cláusulas originarias y vemos que hay determinadas instituciones que tienen que acomodarse a la realidad social, cultural, de tradiciones, de valores que tiene la Argentina. Porque si no, tampoco serviría traer un modelo exportado de cualquier institución, inclusive, como decimos ahora, de una forma de gobierno y de Estado en toda su complejidad a otro país, si no se piensa en cuáles pueden ser los resultados o cómo pueden aplicarse
en el contexto en el cual van a aplicarse. Si no pensamos en el contexto, seguramente vamos a fracasar. ¿Bien? Quizás también, porque ese es otro tema de discusión, pensar si no se ha fracasado en muchas de estas formas de convivencia. ¿Sí? El federalismo argentino, ¿es un fracaso? Bueno, hay constitucionalistas que dicen que sí. El federalismo argentino, como dije hace un ratito nomás, es un federalismo nominal. Bien. El presidencialismo argentino está totalmente desorbitado. ¿Existe lo que se ha denominado el hiperpresidencialismo? Bueno, hay muchos que dicen que sí. ¿Sí? En perjuicio de los otros dos poderes del Estado, y sí, con distintas características de gobierno a gobierno, pero con una raíz en los problemas que hacen a los problemas constitucionales que es transversal a los gobiernos, sean del color político que fueran. Entonces, eso por un lado. A ver que me escribieron acá: verticales, nación, provincia y municipal. Así es, las provincias son autónomas, pero los municipios no. A ver, Paula, vertical sí, estamos haciendo referencia básicamente a la relación nación-provincias, ¿sí? Pero los municipios también forman parte ahora de esa relación federal a partir de la reforma constitucional del año 94, que les confiere autonomía a los municipios. Y por supuesto se incorpora también en la reforma del año 94 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que viene a ser algo así como una provincia sui generis, porque no es una provincia, pero tiene muchas características de provincia, ¿sí? Según desde lo formal de la Constitución Nacional. Pero todos estos sujetos forman parte de lo que se denomina la relación federal. El Estado Nacional, las provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Bueno, hay otra cuestión para aclarar de este artículo 1. Fíjense que la Constitución habla de forma de gobierno, ¿sí? Dice que se adopta para la forma de gobierno, la representativa, republicana y federal. Pero en puridad de conceptos, acá tenemos dos formas de gobierno y una forma de Estado. Porque gobierno y Estado son dos conceptos distintos. Cuando hablamos de gobierno estamos aludiendo a una cosa, y cuando hablamos de Estado estamos aludiendo a otra. Lo que ocurre es que en el siglo XIX la ciencia política y el derecho constitucional, que todavía formaban parte del mismo cuerpo de estudio, ¿sí? No existía esa distinción que hoy podemos hacer entre la ciencia política y el derecho constitucional. No. La historia constitucional, el derecho constitucional y la ciencia política formaban parte del mismo universo a estudiar, ¿bien? No se había llegado a hacer esa distinción. Y por lo tanto, hay algunos conceptos que todavía no estaban del todo afilados, si se quiere, si se me permite el uso, que es el de distinguir entre las tipologías de forma de gobierno y la forma de Estado. ¿Bien? Por eso la Constitución habla de forma de gobierno federal, cuando, vuelvo, en puridad estamos hablando de una forma de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, como dijimos recién, hace referencia a una organización políticamente organizada, estable, hablando de Estado. Una organización políticamente organizada. En cambio, el gobierno es una creación de ese Estado, a través de la Constitución, por supuesto. Pero el gobierno es una institución, si se quiere, creada por el Estado. Después podemos discutir a qué nos referimos cuando hablamos de gobierno. Es otra cuestión. Pero que gobierno y Estado no son lo mismo, está claro. ¿Sí? El gobierno alude a quién gobierna. Cuando preguntamos qué es el gobierno, estamos preguntando, primero, quién gobierna. Y segundo, cómo gobierna. Y ahí tenemos un poco la respuesta a las formas de gobierno.
La Constitución hace referencia a la forma de gobierno representativa y republicana, y saquemos a la federal, que para nosotros es una forma de Estado. ¿Por qué? A ver, la forma de gobierno, como les dije recién, pretende responder a la pregunta ¿quién gobierna? ¿Cómo gobierna? ¿Sí? Por ejemplo, la democracia es una forma de gobierno, porque se supone, como esta famosa frase, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Es decir, el concepto de pueblo y de soberanía popular está íntimamente ligada, por supuesto, con la idea de democracia. Una forma de gobierno es la monarquía, donde gobernaba uno solo, el monarca, que a su vez era soberano. ¿Sí? En las monarquías, en determinados tipos de monarquías, el monarca era él el soberano, no el pueblo. Pero tenemos formas de gobierno, bueno, a ver, la famosa tipología de las formas de gobierno que ustedes habrán estudiado de Aristóteles, quizás la más antigua de las tipologías de formas de gobierno que se conocen. ¿Se acuerdan que Aristóteles hablaba de monarquía? El gobierno podía ser, o sea, la forma de gobierno dependía del quién gobernaba. Pero también del cómo. ¿Por qué? Porque el quién gobernaba nos definía si era una monarquía, una aristocracia o una democracia. Es decir, el gobierno de uno, de varios o de todos. Pero Aristóteles hablaba que si esas tres formas se desvirtuaban en sus fines, pasaban a ser formas impuras, porque los gobernantes dejaban de hacer prevalecer el bien común y pasaban a hacer prevalecer bienes individuales, ¿sí? Esas tres formas se convertían la monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía, ¿se acuerdan de esto? Y la democracia en demagogia. Esa es la forma de gobierno más clásica. Hoy modernamente podemos hablar de gobierno, de una forma de gobierno parlamentaria o presidencialista, como mencionamos recién, cuando hablamos de que nuestra Constitución es una Constitución que asume una forma de gobierno presidencialista del modelo de los Estados Unidos. Pero la otra gran forma de gobierno conocida en el mundo, principalmente en Europa, es la parlamentaria, donde la figura central, por lo menos desde el punto de vista teórico, es el Parlamento. Algo mencionamos, creo, en la clase pasada sobre esto, ¿no? Y donde tiene una forma de división del poder que es diferente de la del sistema presidencialista, donde esto sí me acuerdo que lo dijimos en la clase anterior, sistema presidencialista que tiene una forma de división del poder mucho más clara, tajante. Hay una independencia de poderes mucho más acentuada. Pero bueno, ahí tenemos dos formas de gobierno. En cambio, la forma de Estado alude a la estructura del Estado. Es como si vemos una casa en construcción. Cuando vamos a una casa en construcción, una obra, ahí vemos la estructura. Se ve claro porque todavía no están las paredes, se ven las vigas, ¿sí? En qué se apoya la obra, cuáles son los pisos, cómo están distribuidos. Bueno, cuando aludimos a la forma de Estado, estamos aludiendo a eso también, a la forma, a la estructura del Estado. Y acá tenemos dos formas básicamente puras, si se quiere, desde la teoría. Yo acá estoy hablando de la teoría. Después la práctica, obviamente, que es mucho más compleja. Pero desde la teoría tenemos dos formas de Estado, la federal y la unitaria. Bien. La forma federal de Estado es aquella que, como nos enseñaba Germán Villar Campos, es aquella que distribuye el poder político en el territorio. Yo tengo el poder político distribuido en todo el territorio del Estado, o en varios puntos del territorio estatal, no en un centro único. Pero acá es clave el concepto de poder político. La distribución tiene que ser un poder real, por eso la autonomía de los centros de poder, la autonomía, como dices el término, vamos a la etimología de la palabra, autonomía es darse sus propias normas, la posibilidad de darse sus propias normas y la posibilidad también de darse sus propias autoridades, sus propios gobernantes, autocefalía.
Estos son dos características esenciales de una forma federal de Estado, donde tengo realmente esa distribución del poder. Si, en cambio, esa distribución del poder no existe, sino que un solo centro de poder es el que domina todo el territorio del Estado, entonces estamos frente a un Estado unitario, que es el otro tipo puro. ¿Bien? Básicamente, el tipo unitario es el tipo de poder, primero, más simple, como vemos, y el tipo más antiguo también de Estado. ¿Bien? En la forma federal de Estado, así como la concebimos hoy, es una forma, más allá de si discutimos si la Grecia clásica del siglo V a.C. había un federalismo o no, esas discusiones no tienen mucho sentido, que hablamos de otro mundo directamente, pero en el Estado moderno, en la forma de Estado moderno, el federalismo aparece con la construcción de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en general los estados federales son la excepción en el mundo, por lo menos desde el punto de vista, insisto, teórico. ¿Y por qué hago esta distinción de por lo menos en el punto de vista teórico? Porque la realidad, el andar de los estados federales y de los estados unitarios, hizo que en realidad las formas de Estado cada vez sean menos puras y cada vez se acerquen más al centro. Es decir, los estados federales se han convertido en estados federales / unitarios, caso de la Argentina, donde nos comportamos en muchas veces con características de Estado unitario, y los Estados unitarios han federalizado de algún punto, han distribuido ese poder, porque la democracia, las democracias occidentales, las democracias modernas, exigen esa distribución del poder en el territorio. ¿Sí? A nadie se le ocurriría hoy decir, bueno, este es un Estado unitario, por lo tanto, los habitantes de la provincia de lo que fuera no van a elegir a sus autoridades ni van a disponer sus propias normas porque esto es un Estado unitario, especialmente lo de las autoridades. Hoy en los Estados unitarios todos eligen a sus concejales, a sus intendentes, porque la democracia se impone, entonces tienen esa característica tienen un grado de autonomía que en un tipo puro de Estado unitario hace 150 años no se tenía. Entonces, la realidad de hoy es mucho más compleja. Pero los dos tipos puros son estos. Después se habla, por eso se habla de que se agrega otro tercer tipo que es el Estado mixto. Ahora ustedes van a ver en el libro del titular un análisis sobre el Estado autonómico, que es un tipo de Estado particular que se da principalmente en España. No sé si hay otro Estado en el mundo que tenga esa característica del Estado autonómico, que es una forma de, en mi opinión, un Estado unitario con pretensiones de federalismo. Es decir, un Estado unitario como fue históricamente España, pero que con el transcurso, que primero a partir de procesos de autonomía propios de la realidad de ese país, de ese Estado, procesos de autonomía que emergen de abajo hacia arriba, fueron imponiendo que determinadas zonas, ¿sí? Regiones, por favor apaguen los mix, alguno que se está interfiriendo Matías, no sé si podés apagar el micrófono, por favor. Bueno, les decía que están en un proceso, España estuvo durante estos 30 años, 35 años, a partir de la Constitución de 1978 en adelante, en un proceso de autonomía constante. Las regiones españolas fueron adquiriendo autonomía progresivamente, porque así lo dispone su propia Constitución. ¿Sí? Características particulares de la Constitución autonómica, ya lo van a estudiar, porque, insisto, en el libro y en el programa está previsto esta cuestión. Pero son casos aislados, ¿bien? Los tipos puros, insisto, son dos, Estado unitario y Estado federal.
cada uno con sus características. En general los estados federales, las características que tienen además es que son estados grandes, de extenso territorio. Esto hacía en estados de extenso territorio donde era muy difícil desde el punto de vista práctico gobernar desde un centro urbano, desde un centro de poder. ¿Cómo hacían en Estados Unidos para gobernar desde un centro de poder a todo el país en el siglo XVIII, XIX? ¿Cómo hacían en la Argentina en el siglo XIX para gobernar desde Buenos Aires a todo el país? Es decir, esto ya desde el punto de vista de la practicidad era imposible en el siglo XIX, y además se fueron creando regiones con características propias y pretensiones de autonomía propias. En nuestro caso, en la Argentina, se fueron creando las provincias especialmente después de la Revolución de Mayo, que se fueron, y además especialmente en función de la anarquía que se vivió durante 20 años en la Argentina por no tener un gobierno nacional, ¿sí? Entre 1830 y 1850, básicamente. ¿Eso qué hizo? Eso consolidó una estructura de provincias autónomas, que por supuesto reivindicaban esa autonomía y pretendían que se respete el día que nos organicemos como Estado Nacional. Ese fue el gran debate de la primera mitad del siglo XIX. Bien. Bueno, en definitiva, y para concluir con esta parte, forma de Estado y forma de gobierno, hoy tenemos que distinguirlo más allá de que la Constitución no lo haga, porque, insisto, no porque no sabían, sino porque en aquel momento, en el siglo XIX, esa distinción todavía no había madurado lo suficiente. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien por ahora? ¿Quieren preguntar algo? Si no, seguimos. Yo tengo una consulta. Sí. Una manera hola, ¿qué tal? Una manera de fortalecer hoy el federalismo de nuestro país sería, por ejemplo, cambiar la capital del lugar y distribuir ese núcleo urbano que está concentrado en Buenos Aires y en el conurbano. Brian, me tenés hackeado, me parece, porque yo hace 2 meses que estoy trabajando con un artículo de doctrina sobre este punto que me estás preguntando vos. ¿Sí? Y lo estoy por terminar. Mirá. Cuando lo termine, si querés, pásamelo porque me interesa el tema. Dale, te lo paso. Sí, ahora también el tema estuvo un poco en boca de todos por esto que ha pasado con el tema de la coparticipación federal y con el decreto del gobierno nacional que le quitó fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿bien? Entonces un poco también, y con esto, de esta gran desigualdad, esto que vemos todos, que hay 2 países en la Argentina, uno es el que tenemos de la General Paz hacia el río y otro de la General Paz para este lado de la provincia. Pero bueno, eso que me preguntás vos es un poco así, si me preguntás mi opinión. Sí, claro que la decisión que se tomó en 1880 fue el último momento en el que se terminó de consolidar la estructura justamente del Estado Nacional. Fue una decisión que tuvo efectos en el federalismo, principalmente en cómo se distribuye el poder político y también el poder económico. Porque en definitiva, cómo se distribuyó el poder económico en el país a partir de la decisión concreta y razonada de capitalizar la ciudad de Buenos Aires, es evidente que tuvo un efecto. De hecho, esa era la discusión en aquel momento, no es que estamos descubriendo la pólvora. Si nosotros vamos a los debates que hubo entre 1826, cuando fue la primera ley de capitalización de la ciudad de Buenos Aires, y 1880, imagínate toda la cantidad de años que transcurrieron, los debates giraban en torno a esto. Es decir, a 2 concepciones o a 2 formas de ver el federalismo argentino. 2 formas de ver el federalismo argentino, una forma que venía de la autonomía de las provincias, ¿sí? De una pretensión de autonomía de las provincias y tratar de que haya un federalismo más igualitario, y otra forma que venía más de la visión del centralismo porteño, de que el país se lo gobierna desde Buenos Aires. Y lo que va a ocurrir, una vez que se gobierna desde Buenos Aires, es una suerte de progreso y desarrollo del país que va a tener una suerte de efecto derrame en el resto del territorio nacional y de los distintos centros de poder. Estas eran
había dos formas de concebir al federalismo de forma totalmente distinta. Ya sabemos cuál fue la que triunfó, en los hechos. ¿Sí? El centralismo porteño triunfó en esta visión, le quitó, si querés, entre comillas, la ciudad a la provincia de Buenos Aires, y ahí comenzó una nueva historia para el país, con sus puntos buenos y sus puntos malos, porque también esto no es blanco y negro, no tenemos que tener visiones maniqueas sobre estas cuestiones. Tuvo sus efectos positivos, porque, por ejemplo, el Estado Nacional era un Estado muy débil antes de 1880, y la Argentina realmente no progresaba como debía hacerlo, con un Estado Nacional tan débil, pero tuvo sus efectos negativos, a mi entender, con esto. Es decir, quedó una estructura de país demasiado desequilibrada. Vuelvo al concepto de equilibrio que hablamos antes. El federalismo tiene que ser, la distribución de poder tiene que estar equilibrada, y en la Argentina ese equilibrio no existe, ¿sí? Porque no hay equilibrio económico, de poder político, de población. Esto es evidente, ¿no? Lo advierte cualquier argentino que alguna vez pisó Buenos Aires. Pero bueno, nada. El debate también fue un debate que continuó, porque acordate que hace unos 30 años, con el gobierno de Alfonsín, una de las propuestas del gobierno de Raúl Alfonsín fue mudar la capital. O sea, justamente por esto, para desconcentrar el poder político y el poder económico. No lo pudo hacer. Hace pocos años también, perdón, hace pocos años no hubo un proyecto para llevarla a La Pampa o a Misiones, o dividirla entre esos dos. Algo así había escuchado, no sé bien. Sí, creo que sí. Yo todavía no analicé, en mi trabajo me falta un poco analizar esta última parte, estos últimos años. Pero creo que sí, lo que pasa que evidentemente no tuvo, todo proyecto que ha habido no tuvo ningún tipo de viabilidad, por lo menos viabilidad política, que es lo primero que tiene que tener. Bueno, pero no me quiero ir más en este tema. Me agarraste justo con un tema que estoy trabajando ahora, por eso me fui, pero muy bien hecha la pregunta, porque el federalismo argentino, insisto, el 1880, año de la capitalización de Buenos Aires, es un año clave para entender lo que pasó con el federalismo argentino y lo que pasa hoy con el federalismo argentino. ¿Bien? Bueno. Profe, sí. teniendo en cuenta las falencias que tuvo el federalismo a lo largo de los años, ¿no sería fructífero modificar la Constitución Nacional de una forma de que haya una repartición más equitativa del poder y no solamente se concentre en una sola provincia los privilegios, por decirlo de una manera? Sí, ¿No se han planteado en la actualidad? Mirá, es que ya en realidad la reforma ya se hizo en el año 94. El problema, ahí sí, si me preguntás, yo creo que no lo vamos a resolver con una nueva reforma. Lo interesante sería cumplir con lo que dice la Constitución. La Constitución establece un federalismo más igualitario. Lo que pasa es que las prácticas constitucionales son unitarias. Te doy un ejemplo. La Constitución estableció en el año 94, en el artículo 75, inciso segundo, que el Congreso, junto con las legislaturas provinciales, debían sancionar una ley convenio, que es la ley de coparticipación federal, una ley muy particular. Esta ley, que debe tener determinadas características que están ahí, en ese inciso segundo del que te menciono, establece pautas de distribución equitativas para en relación a los fondos coparticipables. Del año 94 hasta hoy pasaron ¿cuántos años? 26. Y la ley no fue sancionada, nunca. Pero no solamente no fue sancionada, el problema es que tampoco hay intención de sancionarla. Porque ni vos ni yo escuchamos que los gobiernos que van pasando en el transcurso de los años tengan como proyecto cumplir con lo que dice la Constitución en este punto. Entonces yo arrancaría... Sí. Perdone por interrumpir de nuevo, tenía otra consulta. En el caso de que, como usted dijo, no se pueda modificar la Constitución y se tengan que respetar las leyes, ¿no estaría garantizada? Bueno, sí se puede, pero lo adecuado es que se respete las leyes y las garantías federales. En este caso, ¿no se tendría que intervenir? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que no está cumpliendo actualmente con lo estipulado en la Constitución en cuanto a la repartición equitativa.
dado que tenemos la garantía de intervención con la parte de la copartición, si no me equivoco, en el artículo 5 y 123. No, pará, dos cosas. Primero, la decisión de modificar los fondos coparticipables no fue de la provincia, fue del gobierno nacional. Eso primero. Segundo, la intervención federal, que es un recurso, un remedio muy extremo que prevé la Constitución, no está previsto para estas cosas. Está previsto para situaciones, como te digo, muy extremas. Por ejemplo, la violación de la forma republicana de gobierno, el artículo 6 te dice conmoción interior, o sea, situaciones realmente que hacen peligrar la supervivencia institucional de la provincia y que pone en juego la propia autonomía provincial, pero no para estas situaciones. Bueno, a ver, acá estoy leyendo algunas cosas que veo. Creo que ese es un proyecto del presidente para mudar cada cierto tiempo a la capital. No, mudar para cada cierto tiempo la capital, Axel, sería una locura. Las capitales, mudar una capital no es como mudar una casa. No sé si alguna vez te mudaste, pero si te mudaste, vos sabés que es muy complicado. Imagínate mudar la capital. Es un problema, un dolor de cabeza importante y mucho dinero muchos recursos que hay que poner en eso. Y mudarla cada un tiempo, no, eso ningún país lo hace. No ocurre. Alfonsín no quiso mover la capital a otra provincia, sí, a Carmen y Viedma de Patagones. En realidad, esas eran las dos ciudades que iban a formar parte de la capital. Una ciudad correspondiente a la provincia de Buenos Aires y la otra a Río Negro. Bueno, y creo que no lo van a lograr por conveniencia, cierta pérdida de privilegio. Bueno, chicos, sigamos. Así, porque ya son 7:20 y me queda bastante por decir. No creo que llegue, pero bueno, me encanta que participen, porque es la idea también, obviamente que sigan preguntando porque se hace más interesante para todos. Y todos aprendemos, porque yo acá también estoy para aprender de las preguntas que me hacen ustedes. Bueno, vamos entonces a lo que dice el artículo primero, forma representativa. Como les dije hace un rato, si la Constitución alude a la forma representativa, alude a que hay representantes del pueblo. Es decir, lo que está diciendo la Constitución es que la democracia no es directa en la Argentina. Como en ningún país moderno, en realidad la idea de democracia directa es una idea que es fantástica, pero que en estados tan grandes, como son los estados modernos y tan complejos, sería imposible. Imagínense si todos nos tenemos que juntar para decidir una cuestión, los 40 millones de argentinos, sería imposible que podamos tomar una sola decisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que delegar en representantes, que sean pocos, para que ellos sí debatan y se pongan de acuerdo y nos representen en nuestras ideas, en nuestros intereses, en definitiva. La forma representativa a la que alude el artículo primero, el artículo 22 de la Constitución Nacional y el propio preámbulo, cuando inicia, ¿qué dice? Dice, nosotros, los representantes del pueblo, ¿sí? Y ahí está hablando de que quien está sancionando la Constitución es un representante, ¿sí? Bueno, esto no significa, ojo, porque la forma representativa no es sinónimo de democracia, es un presupuesto de democracia. Como les decía, la democracia, de hecho, el concepto de democracia, si vamos a la Constitución de 1853, no existía, no se menciona la palabra democracia. La palabra democracia aparece en nuestra Constitución en el artículo 14 bis, ¿sí? 1957. El artículo 14 bis de la Constitución, que alude a la forma democrática que tienen que tener las asociaciones gremiales, por ejemplo. Pero realmente se incorpora en lo formal, porque por supuesto que ya formaba parte de nuestra convicción de convivencia mínima, se incorpora en lo formal a la Constitución en el año 94. En el artículo 36, que vimos la semana anterior, se la menciona, y se la menciona también en el artículo 75, inciso 24, y surge por supuesto también de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, surge por supuesto
la idea de que la sociedad que respeta los derechos humanos tiene que ser una sociedad democrática. Esto surge de todos esos instrumentos que se les da jerarquía en el año 94. Pero en definitiva, les decía, la forma representativa no es sinónimo de democracia, es un presupuesto de la democracia. La democracia hoy exige varios más condimentos que el solo hecho de que podamos ir y votar a nuestros gobernantes, cada 2 o cada 4 años. ¿Sí? Eso es un presupuesto básico. Sin eso ya sabemos que democracia no hay. Habrá otra cosa, pero si no podemos votar, es otra cosa lo que hay. Pero no democracia. Ahora, si podemos votar, eso no significa que estemos viviendo realmente en una democracia. Tampoco. Porque para que haya una democracia, primero se tienen que respetar los derechos. ¿Sí? Los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que ser respetadas en un Estado que realmente pretende ser llamado democrático. Y segundo, en una democracia tiene que haber demócratas. Y los demócratas tenemos que ser todos nosotros. Y para ser demócratas tenemos que vivir como demócratas y tratar de pensar como demócratas. ¿Sí? Y tratar de que los pensamientos autoritarios y que tratan de imponer ideas sin escuchar al otro queden... Ese tipo de forma de convivir tiene que ser desterrada, porque si no, nunca vamos a ser demócratas como sociedad. Lo más importante de una democracia, en definitiva, no son tanto las instituciones, somos nosotros, las personas, en cómo actuamos todos los días. Bueno. A ver, ¿por dónde sigo? Con la forma representativa, bueno, la reforma del año 94 trajo también 2 modificaciones, o 2, si se quiere, constitucionalizaciones, que antes no estaban, y que son muy importantes para la forma representativa, que son la jerarquía constitucional del sufragio, del voto, en el artículo 37 de la Constitución Nacional, antes no estaba, antes del 94, y la jerarquía constitucional de los partidos políticos, porque nuestro sistema representativo o nuestra democracia es una democracia de partidos. El artículo 38 dice, los partidos son instituciones fundamentales del sistema democrático en la Argentina. Nuestra democracia es una democracia sin partidos, no puede haber democracia sin partidos, en la medida que nosotros decidamos tener este tipo de democracia. ¿Sí? Y la pluralidad de partidos significa que, bueno, que hay pluralidad de ideas, de formas de concebir el mundo, la realidad, el futuro del país. Bueno, no es un dato negativo la pluralidad de partidos. ¿Sí? Más allá de la conveniencia o no que pueda ser para la funcionalidad del gobierno, es otro tema, que es más para los politólogos, pero la pluralidad es un dato siempre importante, y el pluralismo es un valor democrático. ¿Sí? Saber que hay distintos, ¿sí? Afuera, distintos y distintas, o distintes, si se quieren en términos más modernos, del lenguaje, más inclusivos del lenguaje. Pero el respeto al otro, el pluralismo, es un valor democrático fundamental. El pluralismo también aparece en la Constitución, especialmente después de la reforma del año 94, este valor democrático. Aparece, por ejemplo, en el inciso 17 del artículo 75 con las comunidades aborígenes, ¿sí? Con el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de las comunidades aborígenes. Acá tenemos una expresión del pluralismo. Y la posibilidad de que las comunidades aborígenes puedan coadministrar los recursos naturales. ¿Sí? La posibilidad de participación, a ver, porque acá hay otra cuestión también. Estamos hablando de democracia, estamos hablando de que el sistema representativo es una condición sine qua non, pero que más allá del sistema representativo hay un montón de cosas que tenemos que considerar para tener una democracia de calidad. Bueno, la participación tiene que ver con esto, la posibilidad de participar más allá del sufragio, del voto popular. La participación en la formación del gobierno
es el sufragio, pero la participación en la toma de decisiones también es importante. En la toma de decisiones que tomen los distintos gobiernos, sean municipales, provinciales, nacionales, en el transcurso de la administración de la cosa pública. Para esto hay mecanismos de democracia semidirecta, que también fueron incorporados algunos, lamentablemente no funcionan como deberían, pero fueron incorporados en la reforma del 94, que son nuevas formas de participación donde la Constitución dice, a ver, ciudadano, ciudadana, participe no solamente votando, participe también de otra manera, de una manera más activa, más protagonista. El artículo 39 habla de la iniciativa popular de leyes, iniciativa popular legislativa. Santiago, una consulta. ¿A través de un plebiscito se puede tomar como una participación un poco más activa de la población? Claro, sí, claro que sí. El plebiscito, también llamado referéndum, hay algunas características que los distinguen, pero básicamente son sinónimos. Son formas de participación, formas de democracia semidirecta. El plebiscito o referéndum está previsto en el artículo 40, pero por iniciativa de la Cámara de Diputados, ¿sí? Se llama consulta popular en el artículo 40, ¿sí? Que puede ser vinculante o no vinculante para tomar determinada decisión, para sancionar determinada ley, ¿sí? Pero claro, después hay otras constituciones del derecho comparado que están obligadas, obligan en realidad a los gobiernos a convocar al pueblo para que se manifieste en distintas circunstancias, por ejemplo, en un proceso de reforma constitucional. En el caso argentino eso no ocurre, pero hay constituciones en el derecho comparado que exigen que para que se pueda reformar la Constitución previamente tiene que haber un referéndum. ¿Bien? Y el referéndum tiene que ser por sí o por no, y a partir de ahí se podrá avanzar o no en una reforma constitucional. Pero bueno, es una forma, a ver, las democracias semidirectas también a lo que promueven es, por supuesto, la participación y al control ciudadano sobre el gobierno. Pero no tenemos que caer en la falacia de considerar que el control ciudadano es la panacea y el control intraórganos o interórganos, mejor dicho, no sirve. Porque también hay mucha ideología sobre esa cuestión. Mucha ideología, a mi entender, con resultados que no son para nada buenos. Los controles son siempre buenos, sean los controles institucionales o los controles democráticos, ¿sí? Los dos son controles positivos. Uno no tiene que renegar de los otros, porque a lo que apunto, distintas concepciones constitucionales que vienen desde hace décadas, siglos les diría, una apunta al control, a la panacea del control democrático, ¿sí? La postura del republicanismo, que se llama el republicanismo en el derecho constitucional, y el liberalismo puro apunta a la panacea del control institucional. Bien, acá republicanismo y liberalismo son dos concepciones distintas de lo que debe ser un sistema constitucional, y unos apuntan a una cosa y otros apuntan a la otra, pero en realidad, quizás como suele suceder en estas cosas, en el equilibrio está la respuesta, ¿no? Por eso no hay que mistificar demasiado a ninguno de los dos tipos de controles. Habría que sí que tratar de lograr que sea el tipo de control que sea, funcione. En definitiva es lo más importante. Bueno, la Constitución sigue entonces con la forma republicana, ¿sí? Tenemos forma representativa, democracia y república. Y acá tenemos que volver a tratar de sacarnos las ideologías que pretenden negar una o la otra de las formas, que también hay mucho. En estos últimos años de grieta universal, les diría, porque la grieta no es una característica sola de nuestro país, ¿no? La grieta también está ocurriendo en otros lugares del mundo, con sus características propias. Pero hay quienes dicen, no, democracia sí, república no, y otros dicen, república no, república sí, democracia no. Y estas ideas que
que en realidad se olvidan de la Constitución. La Constitución habla de democracia y de república, conviven, deben convivir, deben convivir. ¿Pero qué es la república? Porque también tenemos una pregunta que nosotros como abogados, ustedes como futuros abogados tienen que saber, ¿qué es una república? ¿Qué se considera una república? A ver, originariamente el concepto de república es la oposición a la idea de monarquía. El concepto de república, según Jelinek, ¿sí? No hablo acá de la república de Platón, no, hablo de concepto moderno de república, de un concepto que aparece en la Edad Moderna. Según Jelinek, Jelinek era un jurista alemán de fines del siglo XIX, decía, la república es la oposición a la monarquía, es la no monarquía. ¿Qué es la monarquía? El gobierno de uno, la soberanía de uno. En cambio, la república es la soberanía de todos. El principio de soberanía popular está indisolublemente unido al principio de república. ¿Sí? Entonces, como vemos, democracia y república no necesariamente son conceptos enfrentados, para nada, justamente al contrario. Los dos tienen el principio de soberanía popular como ineludible. Por supuesto que la república fue adquiriendo con la evolución del concepto, fue adquiriendo contenidos. Hoy una república no es solamente la no monarquía. Hoy se considera que un Estado es republicano, un gobierno, mejor dicho, es republicano, cuando, por ejemplo, tiene garantizada constitucionalmente la división de poderes. El poder concentrado, propio de la monarquía, es contrario a la idea de república. En cambio, el poder dividido sí hace a la idea de república, a un modelo republicano de gobierno. Y también el poder equilibrado, como les decía al principio de la clase. Pero junto con la división de poder vienen otras características, que estos en general son características que lo van a encontrar en las explicaciones que dan los manuales de derecho constitucional sobre este concepto. La periodicidad de los cargos selectivos. Todos aquellos gobernantes que nosotros elegimos ocupan sus cargos de manera temporaria. Pasado determinado plazo que establecen la Constitución o las leyes, debe renovarse ese cargo con el voto popular, sea presidente, vicepresidentes, diputados, senadores, todos, concejales, gobernadores, etc. Esto es necesario, ¿por qué? Porque ¿qué busca la República? Busca fortalecer las instituciones y no fortalecer a las personas, no fortalecer a los individuos. Lo que un país necesita son instituciones fuertes, ¿sí? Para sobrevivir como país, para poder avanzar como país. Y eso es lo que busca una república, instituciones fuertes. Cuando tenemos una lógica republicana, estamos pensando en las instituciones, más allá de las personas. No importa quién está hoy, es transitorio su rol como gobernante, como legislador. Lo que importa es que ese gobernante, ese legislador, ese presidente, tenga las herramientas para poder llevar a cabo su plan de gobierno. Pero después lo que importa, después es el buen funcionamiento de las instituciones lo que a nosotros nos va a hacer avanzar. Por eso, a mí personalmente no me gustan las reelecciones. ¿Sí? La Constitución en el año 94 dio un paso atrás con el tema de la reelección del presidente y vicepresidente de la Nación. ¿Sí? Porque antes del año 94 no podía haber reelección inmediata, en un periodo más extenso de 6 años. Después de la reforma sí puede haber una reelección inmediata, y después, si hay una reelección inmediata, pasados 4 años, es decir, pasado un periodo, estoy hablando del presidente, pasado un periodo presidencial, esa persona puede volver a estar 8 años más. Con lo cual, ¿esto qué hace? Esto fortalece lo que se ha denominado el caudillismo político. Aquellos grandes liderazgos
que nosotros como argentinos tendemos a creer que van a ser nuestra salvación. En definitiva, no caemos en la cuenta de que nuestra salvación es el fortalecimiento de las instituciones y no el fortalecimiento de los líderes. ¿Sí? Los líderes son necesarios en todo sistema político. Hay líderes, porque en la sociedad hay líderes, eso es así, forma parte de la naturaleza humana. Sociólogo seguramente vendría acá y diría, pero Santiago, líderes va a haber siempre. Sí, pero cuando ponemos por encima los intereses del líder en relación a los intereses de las instituciones, estamos en un problema constitucional y como sociedad. Por eso no me gustan las reelecciones. Pero bueno, es una opinión personal. La responsabilidad de los funcionarios públicos, de todos, hace a la idea de una república también. ¿Sí? En las monarquías, esas monarquías que estudiamos en los libros de historia, donde los monarcas eran intocables. ¿Sí? En Francia, el rey que decía, el Estado soy yo. Yo no soy responsable ante ningún órgano, nadie me puede controlar. ¿Sí? Esas ideas, en realidad, son antirrepublicanas. Porque todo funcionario tiene y debe ser controlado por algún órgano de control creado para que ese funcionario ejerza adecuadamente y legalmente sus atribuciones, que es lo mínimo que se le puede pedir a un funcionario. Acá tenemos otra característica de la República. La periodicidad, bueno, ya lo mencioné, periodicidad de los cargos, la publicidad de los actos de gobierno. La idea tan básica de que los actos de gobierno sean, y acá hablo de gobierno en sentido amplio, es decir, incluso también al Poder Judicial, los actos del gobierno deben ser públicos. Las leyes deben conocerse, los decretos también del Ejecutivo, las resoluciones de los ministros, las sentencias de los jueces. La publicidad forma parte de la República. No puede haber actos secretos. Los actos secretos son, como regla, contrarios e ilegales. Contrarios a la Constitución e ilegales, salvo excepciones que deben estar definidas en ley. Por eso fue tan importante la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública. La Ley de Acceso a la Información Pública lo que viene a decir es, ciudadanos, ustedes tienen derecho a conocer los datos del Estado. Argentina fue uno de los últimos países medianamente civilizados del mundo que tuvo una Ley de Acceso a la Información Pública. En Europa, en Estados Unidos, en la misma América Latina, con todos los problemas que hay, institucionales, tuvieron leyes de acceso a información pública antes que la Argentina. Por suerte ya la tenemos, el tema es que funcione también. Ojo, insisto, no creamos que las leyes son las panaceas y las soluciones a todos nuestros problemas, después tienen que funcionar. Pero el acceso a la información pública forma parte de la idea básica de una república. Nosotros como ciudadanos tenemos que saber qué es lo que hacen, qué deciden y cómo lo deciden nuestros representantes. La igualdad ante la ley, obviamente. ¿Sí? Obviamente, ¿quién no recuerda los debates de la Revolución de Mayo sobre este punto? O de la Asamblea del año 13, sobre la igualdad ante la ley y que no debe haber títulos de nobleza, yendo a los principios del siglo XIX. Todos somos iguales ante la ley, es lo que dice el artículo 16 de la Constitución. Es un punto de partida, ojo. Después nos dimos cuenta, aprendimos, el mundo aprendió, que con la igualdad ante la ley no alcanza, que necesitamos igualdad de oportunidades, porque sin igualdad de oportunidades no hay igualdad real. ¿Sí? Descubrimos también que hay grupos de la sociedad que están sufriendo desigualdades estructurales que tenemos que proteger. Y ahí vino la Constitución del año 94 y dijo, a determinados grupos vamos a protegerlos con acciones positivas, para tratar de que esos grupos salgan de esa situación de desigualdad. ¿Sí? Pero la idea de igualdad es básica, junto con la idea de libertad es básica en todo sistema que merezca ser llamado democrático. ¿Sí? Sin igualdad no hay democracia, chicos. Por eso les decía que cuando hablábamos de democracia hace un rato, ¿qué necesitamos? Que se respeten los derechos. Si no tenemos igualdad, y la verdad que nos falta bastante para llegar a decir con la frente alta somos democráticos. ¿Sí? Para eso necesitamos tener un país un poquito más equitativo, igualitario. ¿Bien? Bueno, esas son las ideas básicas de toda república.
¿sí? Los condimentos necesarios que, si queremos hacer una salsa que se llama república, tenemos que tener. Si no, tenemos otra cosa. Y finalmente, como les decía al principio, la Constitución habla de, ya vamos terminando, de la forma federal del Estado. Pero bueno, ya mencioné algo cuando hablé de Estado, hace un rato hablé del Estado federal como tipo puro y el Estado unitario. Lo que tenemos que tener en claro también es que es esto, el concepto de autonomía, que es fundamental para entender un Estado federal, para entender que en un Estado federal, además, conviven básicamente, digo básicamente porque acá no estoy incluyendo ni a los municipios ni a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso argentino, pero conviven básicamente dos organizaciones de Estados distintas, cada una con su ámbito de influencia, mejor dicho, si hablamos en términos jurídicos, con su jurisdicción y competencia. Uno es el Estado federal y los otros son los estados provinciales. En esto, acá conviven los estados provinciales, lo que hacen es crear, a través de la Constitución, una nueva forma de Estado más compleja, que es el Estado federal. ¿Sí? Que se crea una nueva forma de Estado más compleja, pero que incluye, no elimina a los estados parte, sino que los incluye. Por eso es la complejidad propia del Estado federal. El Estado federal es más difícil, todo más complejo. Hay problemas de competencia, problemas de jurisdicción, que esto le corresponde al Estado Nacional, esto le corresponde a las provincias, que los recursos para allá, que los recursos para acá, que tenemos replicado la forma de gobierno, porque esta división de poderes de las que hablo también la tienen que tener las provincias, ejecutivo, judicial, legislativo. O sea, tenemos dos congresos, uno nacional, otro provincial, dos poderes ejecutivos, uno nacional, otro provincial, dos poderes judiciales, uno nacional, otro provincial. Es todo más difícil, es cierto. Es todo más difícil. Pero también el Estado federal es más democrático, si se quiere, porque divide el poder. Tiene su parte interesante el federalismo, su parte atractiva, si se quiere. El tema es que tenemos que vivirlo el federalismo también, tenemos que tratar de llevarlo a la realidad. De federalismo mucho más no, porque hay 3 bolillas de federalismo. Esto es solamente una referencia que les hago en esta clase como introducción a algo que ustedes además ya deben estar estudiando y ya deben haber tenido algunas clases sobre federalismo. Así que reitere conceptos que ustedes ya conocen no tiene mucho sentido. Pero bueno, en definitiva, y para cerrar, el artículo primero, como ven, nos saca una foto de la estructura fundamental del Estado y del gobierno en nuestro país. Por algo es el artículo primero, ¿no? No es casualidad que esté encabezando el articulado de la Constitución, porque es la descripción más elemental que podemos tener de cómo es el sistema constitucional argentino. Si viene un extranjero y abre la Constitución Nacional por primera vez, bueno, va a leer el preámbulo y después, cuando vaya al articulado, lo primero que se va a encontrar es este artículo que dice estas cosas. Por supuesto que atrás de ese artículo hay varios más que tenemos que ir trabajando. Pero bueno, eso va a quedar para las próximas clases. A ver, voy a leer, veo que acá escribieron varias cosas, lo cual me parece buenísimo. Creo que no lo... A ver, Paula, creo que no lo van a lograr por conveniencia de cierta pérdida... Bueno, están hablando de lo de la mudanza de la capital. Profesor, haga un zoom aparte para explicar todas las unidades que mejor explica. Gracias, Ramiro, gracias. Joaquín, ¿a qué se refiere con demócrata, profe? ¿A que los intereses de estos sean proteger la democracia? Demócrata
chicos, esa es una buena pregunta, bastante profunda. ¿Qué me refiero con demócrata? Yo, si me preguntan a mí, demócrata es esto que les dije. Demócrata es primero respetar al otro, respetarlo en todo su sentido, en todas sus diferencias. Y el demócrata también trata de buscar un acuerdo mínimo, un consenso mínimo para que podamos construir. Porque en definitiva, como sociedad, nosotros tenemos que construir, no destruir. Y para construir tenemos sí o sí que llegar a consensos. Por supuesto que va a haber cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo, porque sería muy naif pensar que vamos a estar de acuerdo en todo, además de irreal. No. Como sociedad, creo que acá, ¿cuántos somos en el Zoom? A ver, somos 39. Seguro que no nos vamos a poner de acuerdo en una sola cosa, los 39, todos. Imaginémonos 40 millones. O sea, es obvio que hay disensos, pero el demócrata trata de resolver esos disensos de una manera respetuosa y de una manera que nos permita superar esos disensos para construir algo más. Construir algo que en definitiva nos permita crecer a todos y a todas. ¿Bien? Es eso ser demócrata. Es no solamente estar orgulloso de ir a votar cada 2 años, es entre esos 2 años actuar como demócrata. Todos los días. A veces no es fácil porque a veces nosotros tenemos, aunque no nos demos cuenta, una educación muy autoritaria en muchas cosas. Bueno, tenemos que ir tratando de superar todo eso, ¿no? Bueno, es una igualdad ficticia, Paula. Y sí, Paula, nuestro país es muy desigual. En eso no hay dudas. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? ¿Quieren que algo que les haya quedado de la clase anterior? Si no, si quieren, vamos cerrando el material de estudio, me preguntan acá. ¿Qué unidad fue esta? La 2. Seguimos con la 2. La unidad 2. Y la clase que viene también, la 2. Profe, Sí. el otro día en la plenaria dijo el profesor que había un artículo que él escribió respecto del 36, que lo tenía Soraya, no sé si usted lo tiene, el titular. No, yo no lo tengo. Pero le mando a Soraya, si quieren, un mensajito, eso es lo que puedo hacer, para que Sí, ella lo puede subir, por favor. para que ella se lo suba al grupo. Sí, eso no hay problema. Lo subo a la plataforma, mejor dicho. Bueno, yo soy de comisión 4, pedí permiso al profe Jiménez, toma su clase para que el profe... Ahí no entiendo qué me decís, Paula, que me decís, tomá su clase para que el profe no le entiendo. Yo no entiendo la pregunta. No sé, Paula... No, no le anda el micrófono. Ella te está diciendo que está tomando esta clase porque no entiende al profesor de la comisión 4 y le pidió permiso a Jiménez. Bueno, está bien. Ella pidió el cambio de comisión, pero todavía no se lo hicieron. Sí, ningún problema. No, obviamente, ningún problema. Bueno, si les parece, nos vemos entonces la semana que viene, el miércoles que viene, misma hora, mismo canal. Y bueno, si tienen alguna pregunta, anótenla. Así que así no se olviden de hacerla. Bueno, esta vez creo que voy a poder dar o finalizar la clase yo, porque la vez pasada me quedé pagando, no sé si dieron cuenta. Yo dije, bueno, nos quedamos 5 minutos más y ahí me cortaron y me quedé pagando. Pero bueno, nada, fue gracioso, pero ahora creo que ya estamos en condiciones de que yo les diga, bueno, hasta el miércoles que viene, buenas noches. Ya podemos ir finalizando. Chao, chicos.